Ramón Valdés. Don Ramón. En el corazón de millones de latinoamericanos vive un personaje que, pese al tiempo, nunca ha dejado de arrancar sonrisas ni de provocar nostalgia. Se trata de Don Ramón, el entrañable vecino de la vecindad del Chavo del Ocho. Pero detrás de ese personaje estaba un hombre con una historia apasionante: Ramón Valdés. Su vida no solo estuvo marcada por la comedia, sino también por el sacrificio, el amor familiar y la autenticidad. Nacido en Ciudad de México el 2 de septiembre de 1924, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo creció en el seno de una familia humilde y numerosa. Su infancia transcurrió entre las calles de Ciudad Juárez y el calor familiar de una casa compartida con 9 hermanos. Entre ellos, figuras legendarias del espectáculo como Germán Valdés, Tintán y Manuel el Loco Valdés. Su madre, Guadalupe Castillo, y su padre, Rafael Gómez Valdés Angelini, le inculcaron valores como la humildad, la honestidad y el trabajo arduo. Ramón fue conocido en la familia como Moncho, un niño lleno de chispa, sentido del humor y una creatividad que con el tiempo sería su mejor herramienta. Desde joven, realizó todo tipo de oficios para ayudar a su familia. Fue bolero, repartidor, mecánico y hasta vendedor ambulante. Vivió en carne propia las carencias de la vida, pero nunca perdió el buen humor. Esta capacidad de transformar el drama en comedia lo acompañó hasta el último de sus días, convirtiéndose en una de sus señas más reconocibles. Su incursión en el cine se dio gracias a su hermano Tintán, quien ya era una estrella consagrada. En 1949, Ramón hizo su debut en Calabacitas Tiernas, y a partir de ahí comenzó una prolífica carrera en el cine mexicano. Participó en más de 150 películas, trabajando al lado de grandes como Pedro Infante, Cantinflas, Jorge Negrete y su propio hermano. Su participación en clásicos como La vida no vale nada y Escuela de vagabundos dejó huella, aunque siempre en roles secundarios o cómicos. Su gran virtud era el carisma natural para la comedia física y verbal. Pero a pesar de su enorme talento, Ramón nunca logró destacar como protagonista en el cine. Tal vez no tenía el porte de galán que buscaban los productores, pero sin duda tenía un carisma que se robaba la escena. Tenía la habilidad de decir más con un gesto o una mirada que otros con largas líneas de diálogo. Cada aparición suya, aunque breve, era suficiente para que el público recordara su presencia. Fue a finales de los años 60 cuando su vida dio un giro inesperado. El guionista Roberto Gómez Bolaños, quien había trabajado con él en cine, lo invitó a formar parte de su nuevo programa, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Allí nació una alianza que cambiaría la historia de la televisión latinoamericana. Su facilidad para improvisar y su instinto cómico natural le valieron un lugar fijo dentro del elenco. En 1971, Ramón interpretó por primera vez al personaje que lo inmortalizaría: Don Ramón, el padre soltero, desempleado crónico, carismático y siempre endeudado. Con su camiseta blanca, jeans, gorra y bigote, encarnaba a un hombre real, uno que se esforzaba por mantener a su hija en medio de la pobreza. Su carácter impulsivo, pero profundamente noble, hizo de él un personaje entrañable. No solo representaba al vecino de barrio, sino también al padre que lo daba todo, incluso en la adversidad. Según su hijo Esteban Valdés, Don Ramón era su papá sin disfraces ni personajes. Así se vestía, así hablaba, así reía y así regañaba. Lo único que tenía que hacer para actuar era ser él mismo.
Esa autenticidad fue lo que conquistó a toda América Latina. Mientras otros personajes usaban vestuario y maquillaje, Ramón simplemente aparecía como era, natural, genuino y auténtico. Su interpretación nunca fue actuación, fue verdad. La relación con la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, traspasó la pantalla. La consideraba como una hija más, y ella lo veía como su verdadero padre. En gira, Ramón ponía su foto entre las de sus hijos. Cuando él murió, ella colapsó emocionalmente. Esa conexión que también era palpable con Kiko, su compañero de bromas, y con personajes como el señor Barriga y doña Florinda, dotaba al programa de una química imposible de replicar. La vecindad del Chavo no era solo un set, era una familia, y don Ramón era su alma. Ramón tenía un corazón gigante. Fuera del set, era un hombre sencillo, afectuoso, siempre dispuesto a ayudar. Le gustaba pintar, dibujar y compartir tiempo con sus hijos. No era raro que en las giras organizara actividades para los más pequeños del elenco, regalando dulces o contando historias. También era un amante del humor en casa. Sus hijos recuerdan cómo lograba convertir situaciones difíciles en momentos de risa. En 1979, Ramón decidió dejar el programa. Se habló de diferencias con la producción, de una posible tensión con Florinda Mesa, pareja de Chespirito, y del deseo de tener mayor libertad artística. También había recibido una oferta atractiva de un circo, lo que marcó su paso hacia una etapa nueva. Se despidió del elenco con respeto, pero sin perder su carácter independiente y fiel a sus principios. Muchos aseguran que su ausencia marcó un antes y un después en la serie. Ya nada volvió a ser igual. Volvió brevemente al programa en 1981 y su regreso fue celebrado por todos. La escena donde se reencuentra con la Chilindrina hizo llorar a la audiencia. Y según el propio Esteban Valdés, aunque ensayada, el llanto fue real. Ese instante capturó algo más profundo que la nostalgia: el reencuentro con un padre, un amigo y un ídolo. Sin embargo, su permanencia fue corta. La incomodidad con ciertos cambios en la producción lo llevaron a despedirse definitivamente. Tras su salida definitiva, trabajó junto a Carlos Villagrán en Venezuela en el programa Federico y más tarde en Aque Kiko. Aunque ninguna de las dos alcanzó el éxito del Chavo del Ocho, demostraban el cariño del público por don Ramón. Estos programas, si bien criticados por su similitud con el formato original, permitieron a Valdés seguir haciendo lo que más amaba: actuar y hacer reír. Carlos Villagrán y Ramón eran grandes amigos, y juntos compartieron giras, hoteles, escenarios, risas y recuerdos inolvidables. Mientras tanto, comenzó una etapa muy especial en su vida: los circos. Allí, Ramón podía estar cerca de su público, hacer reír a niños y adultos, y disfrutar de la sencillez que siempre amó. En cada función, organizaba juegos con los niños y mantenía viva la chispa del personaje. Viajó por toda América Latina, especialmente por Venezuela, Perú, Ecuador y Argentina. En cada ciudad era recibido con ovaciones. Era, literalmente, un ídolo itinerante. En esos años, compartió escenario con payasos, malabaristas y trapecistas, y disfrutaba profundamente del calor humano del espectáculo ambulante. Pero en 1985, su salud comenzó a deteriorarse. Le diagnosticaron cáncer en el estómago. Fue operado y los médicos le dieron 6 meses de vida. La familia decidió no decírselo. Increíblemente, vivió 3 años más, trabajando, viajando, sonriendo. En palabras de su hijo Esteban, nunca perdió su sentido del humor.
incluso en los momentos más difíciles. En sus últimos meses, el cáncer regresó con metástasis. Perdía movilidad, sufría dolores intensos. Su hijo Esteban se convirtió en su enfermero, en su compañero, en su consuelo. Y fue Esteban quien le transmitió una fe que le dio a Ramón la paz necesaria para partir sin miedo. Fue cuidado con amor, rodeado de quienes más lo querían. En sus últimos días, incluso seguía contando chistes. Murió como vivió, con una sonrisa. El 9 de agosto de 1988, don Ramón nos dejó. Fue enterrado en el Panteón Mausoleos del Ángel en Ciudad de México. Tenía 63 años. Su partida fue llorada por sus hijos, por su familia, por sus amigos del elenco y por millones de fanáticos. Fue despedido como un verdadero grande, un comediante que nunca necesitó extravagancias para hacer reír. En Brasil lo conocen como Seu Madruga y es considerado un ícono pop. Más que un personaje, don Ramón es un arquetipo del padre amoroso, del trabajador sin suerte, del hombre que, aunque siempre recibe cachetadas de la vida, se niega a rendirse. Es una lección de humanidad con gorra y camiseta blanca. Su rostro decora murales, camisetas y tatuajes. Su memoria vive en los corazones de generaciones enteras. Incluso universidades han realizado estudios sobre el impacto cultural de su figura. Don Ramón, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de resistencia, ternura y humor. Gracias por haber sido parte de esta historia. Si te emocionó, comparte este video y suscríbete para más historias de grandes leyendas de América Latina. Y no podíamos despedirnos de otra manera. Con permisito, dijo Monchito, y se fue por el zaguancito.